¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Estamos el día de hoy en una locación diferente, gracias a que tenemos la pandemia del COVID, entonces estamos en casa. Y el día de hoy, bueno, estamos tratando de buscar hacer algo diferente en consulta con el doctor del guante negro. Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi querido doctor? ¿Cómo has estado? Pues aquí, fíjate, en la distancia, ahora aquí transmitiendo en vivo en la Pelota MX. Y pues bueno, la verdad es que esta pandemia nos ha orillado un poquito a distanciarnos un poco, pero unidos aquí en la Pelota MX. Sí, exactamente, mi querido Carlitos. El día de hoy, pues bueno, tenemos programa. Tenemos programa el día de hoy. Le pese o le duela o le arda a quien le arda. Tenemos programa el día de hoy. Y el día de hoy, fíjate, el asunto es que no existe un invitado. El invitado vamos a ser nosotros. Pero vamos a estar hablando de bastantes temas que son muy, muy, muy interesantes, Carlitos. ¿Cómo ves? Genial, genial. Y pues bueno, precisamente el invitado ya lo tenemos aquí a mis espaldas, mi querido doctor. Así es que, pues bueno, vamos a arrancar con este programa como normalmente lo venimos haciendo con la parte de las efemérides. Sí, exactamente. El día de hoy tenemos una serie de efemérides. Y pues bueno, en la casa podemos ver qué es lo que pasó un día 7 de abril dentro de la historia en la humanidad. Entonces, mi querido amigo, vamos a hablar primero acerca de que el día 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, porque en el año de 1948 se creó la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es un ente sumamente importante porque es precisamente la que está regulando muchas cosas en esta pandemia mundial, mi querido Carlitos. Exactamente. Y bueno, pues es, digo, uno de los que va regulando todo este inicio de pandemia, ¿no, mi querido doctor? Sí, exactamente. Entonces, digo, vamos a estar tratando de buscar, este, hablar acerca de ese tipo de cosas, pero el día 7 de abril se trata de buscar que en la humanidad misma nosotros vamos a llevar a cabo una serie de temas que cada 7 de abril, bueno, se hablaban sobre diferentes cosas, se hacían diferentes tipos de programas y ahora la Organización Mundial de la Salud está en boga en todos lados porque esta pandemia mundial nos está llevando a tratar de entender diferentes situaciones. Más al rato vamos a hablar acerca de lo que es el COVID, vamos a hablar acerca de este virus, vamos a hablar de los signos y los síntomas, vamos a hablar acerca de todas y cada una de las estupideces que mucha gente se pone a decir, se pone a señalar, porque redes sociales significa no solamente cosas ciertas, sino también cosas que no son nada ciertas, ¿no? ¿Cómo Exactamente, ves, mi Carlos? querido doctor. Y pues bueno, así como lo comentas tú, no hay que hacer caso de todas las cosas que vemos en internet porque realmente no todo es cierto. Crean la mitad, crean muchas cosas, pero realmente hay que informarse en los sitios oficiales de toda esta pandemia y obviamente acercándose a especialistas como tú, mi querido doctor, para saber más de este tema, ¿no? Digo, hasta nosotros mismos, te soy sincero, yo te estaba comentando hace unos días que estaba haciendo un curso específico de COVID, porque en realidad para mí es muy importante estarme actualizando sobre diferente tipo de temas, ¿no? Y lo que había aprendido, lo que había llevado entendido en el curso me hicieron más situaciones, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que esperemos que esto sea una, una cosa sumamente importante y que además podamos contribuir en algo, mi querido Carlitos. Exactamente, mi querido doctor. Y pues bueno, la importancia de estarse actualizando uno como médico, mi querido doctor, el estar ya viendo este tipo de temas es bastante importante y obviamente informándose en este tipo de cursos para estar totalmente actualizados. Sí, claro que sí, Carlitos, de verdad, híjole, mucha gente piensa que esto que nos va a suceder es algo muy somero, y te voy a decir que no va a ser algo sumamente importante. Yo creo que en el partir de unas 2 semanas vamos a llegar a la fase más compleja.
mucho más complicada, ¿no? Entonces, digo, es importante que nosotros como personas, como ciudadanos, estemos completamente enterados y podamos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Exactamente, y pues bueno, mi querido doctor, entonces, pues continuamos con las efemérides. Pues sí, fíjate que además te voy a decir que en 1933, hablando de otras cosas, se hace, gracias a que tú sabes perfectamente bien que existió una ley seca en Estados Unidos. Ajá. En Estados Unidos, a partir del año de 1933, un 7 de abril, se declara como Día Mundial de la Cerveza. Entonces, para, porque en el 7 de abril se encontró que la cerveza, como no tenía un grado alto de alcohol, solamente un 3.2%, depende de qué cerveza, ¿no? Porque ya sabemos que las cervezas artesanales tienen más cantidades, pero ellos en ese entonces decían que como no tenía un grado alto de alcohol, entonces pues, sí se podía tomar y no entraba dentro de la ley seca. Y entonces, pues bueno, se le declaró ese día en 1933 que era el Día Mundial de la Cerveza. ¿Cómo ves, Carlitos? Órale, es que qué sabroso. Digo, ahorita ya Qué vi tu sabor. taza. Espero que estés tomando cerveza, mi querido doctor. No, estoy tomando cafecito, que es el de. ¿Ya viste de dónde es esta? No se alcanza a distinguir muy bien, Es de pero Central Perk, de los de Friends, cabrón, órale, ¿no? Es una de mis tazas favoritas, órale, ¿no? bastante, bastante bien. Y pues bueno, Ajá. la verdad es que hablábamos de la parte de la cerveza. Ha sido uno de los productos más consumidos a nivel mundial. Y pues bueno, a mí en lo personal me encanta la cerveza por ejemplo, en Bélgica, en Alemania se toma en la comida, en el desayuno, en la tarde, etcétera. Y pues bueno, ha sido uno Ajá. de los productos más vendidos a nivel mundial y que tiene muchas propiedades saludables para el organismo. Mucha gente no lo sabe, que tomar un vaso de cerveza diario hace muy bien para la salud. No es lo mismo un vaso de vino tinto y otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, digo, estos forman parte del anecdotario del 7 de abril, mi querido Carlitos. Y además, Padrísimo. te voy a decir que dentro de las efemérides del día de hoy, en el año de 1891, muere un una persona que fue, digamos Bueno, que un entretenedor bueno. muy importante, que fue P.T. Barnum, a los 81 años. ¿Quién fue P.T. Barnum? Bueno, fue un cuate que de hecho se le han hecho muchos, pero muchos homenajes de alguna manera. Se han hecho películas del espectáculo más grande del mundo, se han hecho obras de teatro. Hay una obra de teatro que se hizo en México por ahí de los años 80, casi 90, que se llamó Barnum como tal. Yo me acuerdo que en ese entonces yo la vi, me llevaron mis padres a verla en el Teatro San Rafael y el protagonista era Héctor Bonilla junto con Macaria. Y fue el debut teatral de dos personajes que son muy conocidos. Uno fue Ari Telch y la otra fue Susana Zabaleta. ¿Cómo ves, Carlitos? Mira, nada más. Eso sí no lo sabía, fíjate. Sí, y bueno, eso es en la obra de teatro, pero se acaba de hacer una película que fue muy importante, un musical muy importante, y tuvo una presentación, había un museo increíble en la ciudad de Nueva York, y se hizo con el tiempo, ahora ya gracias a el Partido Ecologista Mexicano, ya Ajá. no podemos ver lo que serían los espectáculos de circo, pero era increíble. Yo llegué, cuando llegó a venir a México el Ringling Brothers Barnum and Bailey, yo lo fui a ver 3 veces, me parece. Una vez con mi madre, una vez no me acuerdo con quién fui, pero era un espectáculo que, hijo, era digno de verse, ¿no? Y los circos que, bueno, en la actualidad pues solamente podemos ver el Cirque du Soleil una vez al año, que viene y que nos visita, pero ya no tiene nada que ver con lo que eran los circos en ese entonces. Digo, cuando hay una exposición que se encuentra específicamente en lo que sería el Museo de Ripley, y es sobre los circos y está el Ringling Brothers Barnum and Bailey. Cuando se vuelva a abrir, yo los invitaría a que fueran ustedes a verlo, ¿no? No, la verdad, bastante, bastante interesante. Y fíjate, ahorita que hablabas del Ringling Brothers, yo tuve la fortuna de ir a la primera función en México que se dio en aquellos entonces, cuando
cuando estaban dando ese espectáculo, cuando estaban anunciándolo aquí en México, era Sí, la gran promoción de tener 3 pistas dentro del circo, y yo tuve la fortuna sí. de ir a la primer función de ese espectáculo. Y estaba muy cabrón, ¿no? Porque no sabías para dónde voltear, güey, si Exactamente, para un sí. lado o para el otro, porque eran espectáculos muy similares, ¿no? O sea, la cosa esa era muy, muy similar. Entonces, digo, era un show muy, muy padre. Yo me acuerdo de lo que es el circo, y bueno, uno de los iniciadores más importantes fue precisamente P.T. Barnum, ¿no? Exactamente. No, la verdad es que padrísimo, ¿eh? Sí, sí, muy, muy padre. Y dentro de esto mismo y dentro del seguir hablando, vamos ahora, no tengo aquí en la casa, no tengo lo de nuestros patrocinadores, pero vamos a hablar acerca de nuestros patrocinadores, porque este segmento fue patrocinado por Guantes Morales, mi querido Carlitos. Es completo, digo, una gama bastante amplia de productos para el contacto entre shorts, guantes, vendas, costales, peras. Híjole, la verdad es que con unos productos con mucha calidad, que la verdad es que no olviden nada a los demás. Pues no, y además si esto lo combinas con otra serie de cosas como los colchones Kiva, digo, vamos a poder entrenar sin riesgo, ¿no? Sin riesgo a lastimarte perfectamente, porque la verdad es Sí, que esa combinación de Morales Kiva, la verdad es que es muy recomendable. exactamente, Carlitos. Y bueno, vamos a hablar acerca de otro tipo de cosas, como podría ser, por ejemplo, qué pasó en el rock and roll un 7 de abril, mi querido Carlitos. Y precisamente un 7 de abril se lanza uno de los discos homónimos de uno de los grupos que para mi gusto, es uno de los más importantes. Un grupo, una banda que está liderada por uno de los mejores vocalistas, que fue vocalista de Death Purple, y que este cuate, hijo, para mí es un genio, para mí es un cuate que canta excelentemente bien. Ha habido muchos imitadores, nadie lo ha igualado, y este es Whitesnake. Y entonces, para esto, vamos a ver uno de los videos más importantes que puede tener. Tú decides cuándo, cómo, pero lo podemos ver si quieres, Carlitos, y ahorita hablamos Sí, acerca de pues eso, vamos a ¿vale? verlo unos pequeños segundos. De hecho, ya lo tenemos allá en ¿Sí? mis espaldas. La verdad es que es uno de los grupos que han marcado época, mi querido doctor. Sí, y estamos viendo uno de los, la canción que en el Billboard, sí, fue un puesto número 2, que estuvo mucho tiempo en que fue Is This Love, que es una canción romántica que tiene Whitesnake. Para mí es una de las canciones que dijo, a mí me recuerda tantos momentos, tantas cosas, tantas situaciones. Me fascina esta canción, a mí me encanta esa canción. Y la segunda canción importante fue We Here I Go Again, que fue número 1 del Billboard, y están en un álbum homónimo de la banda Whitesnake, se llama Igual, Ah, ¿no? mira, la verdad es Exactamente igual, es que un disco buenísimo, yo tengo casi todos los discos de Whitesnake, ¿no? sí, 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 digo, también yo por ahí debo de tener algunos 2 o 3, pero la verdad es que sí tocan bastante chido. Sí, es una super bandototototota, ¿no? Y con muchas cosas, ha venido unas 5 o 6 veces a México, de las cuales pues he ido casi a todas. Todavía hace 2 años vino, estuvo en Monterrey, en un festival que se llamaba Mother of All, Ajá. que era la madre de todos los conciertos, y vino con Guns N' Roses, que la verdad los Guns N' Roses, digo, los vi en el Vive Latino, pero no me terminan de gustar. Guns N' Digo, a lo mejor Roses. me apedrean, pero digo, es mucho mejor banda Whitesnake y es mucho mejor banda Sammy Hagar, que estuvieron compartiendo el escenario, Bueno, ¿no? eso sí, eso sí. ¿No? Pero, digo, un día 7 fue precisamente cuando pasó esto, ¿sale? 7 de abril. Y también un 7 de abril del año de 1978 lanza un grupo que se llama The Police, una Híjole. canción, una canción que fue escrita por Sting y estaba dirigida precisamente, Sting se dirigía a una prostituta Ajá. que se refería a su nombre, que era Roxanne, y Roxanne
se refería ahí, tenía un tipo de simbología con lo que era una obra que era Cyrano de Bergerac. Y Roxanne, en la canción Police, trata de buscar declararle su amor a ella, diciéndole o pidiéndole que no se vaya, se ponga bajo la luz roja. Las prostitutas en el siglo pasado y antes se ponían abajo de una luz roja para que fueran identificadas. Entonces, digo, es una canción bastante icónica que fue lanzada en el año de 1978, Carlos. No, de los grupos también que han marcado época, Police y por supuesto su vocalista Sting. La verdad es que es de los grandes grupos y de los grandes vocalistas de la historia del rock. Exactamente, ¿no? Y bueno, vamos a decir que estas dos canciones, estas efemérides musicales o de rock and roll están siendo patrocinadas por una de nuestras más importantes cosas, que son nuestros más grandes patrocinadores, que pueden ser Destructor, ¿no? Mi querido Carlitos. Destructor, una muy buena marca de ropa deportiva, también andan muy metidos ahí en el contacto completo. La verdad es Sí, que, híjole, una ropa de muy buena calidad, ¿eh? sí, exactamente. Y además ellos mismos son los distribuidores de una marca de situaciones para tatuajes que son Incrusta. Incrusta, que son desde pomadas, tintas y cosas. Digo, está súper, pero súper bien, ¿no, Carlitos? No, la verdad es bastante chido. Digo, por ahí en algunos otros programas ya veíamos a Carlitos modelando la ropa de Destructor, porque la verdad es que tiene muy buena impresión. Obviamente no cualquiera te hace ese tipo de modelos de playeras. Y la verdad es que sí se la rifan. Sí. Oye, Carlitos, yo no sé si exista alguien que nos haya escrito hasta este momento. Tenemos nosotros audiencia. Hay gente que nos está viendo. Pues ahí está, digo, la productora ya nos va a pasar ahí los saludos. Así es, buenas noches a todos. Osvaldo Muay Thai, Doc Tío Brother Walking, muévelas por los tacos. Ahí está, los tacos, los tacos. Le mandamos Oye, saludos Pablo, a, más fuerte, güey, porque no los escucho, cabrón. le mandamos saludos a Nancy, Juan Sánchez, hola, saludos de su discípulo Orquito, del profe Moicano. Estoy triste que falleció mi hermana. Saludos desde Virginia Beach al programa La Pelota. Ah, caray, pues un abrazote y de verdad que pronta resignación. Judith Bolaños, saludos Doc. Edgar Hernández, de las mejores puestas en escena. Saludos a ambos. Ahí está, de las mejores puestas en escena, mi querido doctor, precisamente de lo que hablábamos. Al- Sí, exactamente, ¿no? Álvaro Hernández, buenas noches. Y manda saludos. Ahí está Álvaro Hernández, un abrazote y un saludote a la distancia. Y pues ahí está, mi querido doctor, los saludos que tenemos hasta el momento. Sí, exactamente, mi querido Carlitos. Oye, pues qué padre, ¿no? Que están conectándose gente y que nos están siguiendo el día de hoy, ¿verdad, Carlitos? Exactamente. Y bueno, además, vamos a tener o vamos a hablar acerca de gente que nos ha estado acompañando, pero más al ratito. Pero vamos a hablar acerca del espacio literario, ¿no? Vamos a hablar acerca de la recomendación de libros. Y en un momento en el cual nosotros estamos, yo creo que, no sé si a ti te lo mandaron a leer en la prepa o en la secundaria, Y sí, que era un libro que en ese entonces formaba parte importante cuando estábamos en biología o en bioquímica o en algo en la prepa. A mí me lo mandaron a leer y me pareció increíble, ¿no? Este libro de Paul de Cruyff, que era Cazadores de Microbios, ¿no? Cazadores de Microbios es un libro que de manera muy increíble lo que hace es describir la obra y la vida de hombres del siglo pasado y anteriores que sentaron las bases para poder llegar a conocer y llegar a comprender el mundo de los entes más pequeños que existen en este mundo. Entonces, en una manera como de aventura, nos comienzan a dar cómo se encontraron estas bacterias o cómo se encontraron este tipo de gérmenes y cómo fueron combatiendo uno a uno en los diferentes capítulos que forman este libro. Todos y cada uno que eran pandemias, que eran formas de, de darse este tipo de cosas en ese entonces, no se tenían los conocimientos, no se tenían las bases, pues bueno, precisamente el libro señala eso, cómo se hicieron las bases, ¿no? y sí, precisamente, digo, bastante ad hoc
con lo que estamos viviendo en la actualidad, mi querido doctor. Y la verdad es que un libro bastante bueno, digo, me lo voy a leer otra vez porque la vez que no, ya no recuerdo tanto, porque sí fue hace muchos años. Me acuerdo que sí me lo dejaron por ahí en química. Y Ajá. también nos dejaron hacer un ensayo precisamente de ese libro, pero sí, precisamente muy, muy ad hoc para estas épocas. Sí, de hecho fue un libro que fue extremadamente interesante para mí y fue una de las cosas que a mí me sentó mucho, me ayudó mucho para poder decidir exactamente qué es lo que iba a hacer de mi vida, ¿no? Fíjate nada más, ¿no? Son de esos libros que te marcan, ¿no? Exactamente, es un libro híjole, está excelentemente bien escrito, que es como una serie de cuentos y cómo lo vas viendo de una forma de como una aventura, ¿no? Exactamente. Digo, está bastante bien y ojalá que la gente, digo, nos estamos encerrados, no solamente es estar pues rascándonos la nuca, ¿no? Sino que Exactamente. también se trata de estar haciendo otro tipo de cosas y es por eso que les recomiendo que hagamos este tipo de cosas, ¿no? No, padrísimo, padrísimo. Y este segmento literario del programa del día de hoy está dedicado específicamente hacia lo que sería Shock Doctor, Shock ¿no? Doctor. Oye, ¿qué onda ya? Dile que el tatú, ¿no? En vivo, ¿cómo? Shock Doctor no te va a hacer el tatuaje, güey. Ah, no, Te que... lo va a hacer. Sí, ya recuerdo. No, pues no, güey. No, no te lo va a hacer, güey. Pero digo, vamos a hablar que los de Incrusta para que Ándale, exactamente, el buen incrusta. Miguelón nos vaya a hacer eso, El ¿no? Miguelón, claro. Oye, Sí, pero una y rodillera para rehabilitación estaría bastante chido. vamos a hablar, vamos a gestionarlo, ¿no? Con los patrocinadores. Exactamente. Exactamente, ¿no? Y el día de hoy, como no tenemos invitado y dijimos que íbamos a hacer un programa especial, el programa especial del día de hoy, ¿sí me escuchas bien? Sí, 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 por supuesto. Ok, bueno, el día de hoy, vamos a tener específicamente lo que serían hablar de lo que es el COVID-19. No, la verdad es que bastante bien, digo, hay un grupo, muchísima gente que tiene muchísimas dudas respecto a este virus, obviamente demasiada incertidumbre, hay mucha gente escéptica del tema, pero la verdad es que es un tema que nos aqueja a todo mundo, es un tema que debemos de estar bien al pendiente de qué es lo que está sucediendo a nivel mundial, no solamente en el país. Y pues bueno, la verdad es que bajo lo que nos cuentes, mi querido doctor, pues hay que estar bien prevenidos y obviamente cuidarnos mucho. Sí, mi querido Carlitos, vamos a hablar acerca de lo que es este virus, esta pandemia, que sí nos debe interesar muchísimo, ¿no? Nos debe interesar muchísimo porque hay tantas y tantas y tantas estupideces que se muestran en internet. Digo, yo he leído muchas pendejadas perdón, con mi francés, Es que sí, o muchas sea, y pendejadas. sí, no hay otra Sí, manera sí, de describirlo sí, porque hay muchas pendejadas que mucha gente piensa. O sea, por ahí leí a un baboso que el imbécil estaba diciendo que, que era más fácil que ganaras la lotería a que te diera el COVID-19, ¿no? no, pero Y híjole, de verdad que había, mira, yo lo único que tengo que decirte es, primero, que no alcanza la cabeza de esos pendejos entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nos puede suceder, ¿sí? Porque dicen, es como una pinche gripa nada más, y lo único que tienes que hacer es meterte a tu casa y que se te quite, cabrón. O sea, eso no es cierto, cabrón. un O sea, tecito y porque vámonos, ¿no? digo, no sé si hayan tenido alguna enfermedad crónico-degenerativa, yo no sé si tengan una hipertrigliceridemia, que tengan sus triglicéridos, su colesterol elevado, que tengan hipertensión arterial, que tengan diabetes, que tengan una obesidad, que tengan una enfermedad endocrina, o que tengan un síndrome metabólico, o que tengan algún otro tipo de cosa. Hay poblaciones que son muy específicas, ¿no? Y que ese tipo de personas se pueden morir por este tipo de infecciones o por este tipo de enfermedades. Cuando tú, por ejemplo, si eso a mí, en lo personal, me indigna.
Y me indigna porque no saben ni siquiera lo que es un virus, porque no saben ni siquiera que ese tipo de pandemia les puede dar por haber tocado una superficie, ¿sí? ¿Que es más difícil? Sí, es más difícil, pero no es posible que estén diciendo que alguien, el compadre de no sé quién, o el hermano, o el amigo de un primo, ¿sí? Haya padecido coronavirus y que ellos precisamente se hayan curado tomando té de boldo con limón y con naranja, ¿no? No, o sea, no Ándale. mames. El Sí, mágico té de boldo, ¿no? sí, o que necesitan tomar, como dijo, como decían las mamás, mijito, tómate tu jugo de naranja, cabrón. Digo, Y sí, con miel. pues, es que, sí, güey, o sea, digo, no, 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 o sea, no hay un té maravilloso, no existe una forma maravillosa que te evite eso en la actualidad. Ha habido investigaciones, supuestamente en China ya están desarrollando una vacuna. Ha habido investigaciones en Francia, ha habido investigaciones en Australia, en donde se han encontrado medicamentos que están matando el coronavirus. Ha pasado de manera clínica porque son estudios, se tiene que ir haciendo el estudio de manera progresiva y se tiene que ir sabiendo específicamente cómo se van a hacer ese tipo de cosas. Entonces, no es sencillo, no es nada sencillo. Nosotros, digo, tenemos una fase de retraso con otros países como de 3 semanas aproximadamente, por eso el número de contagiados no es tan elevado. Y lo que sí les digo es que personas se han muerto, y se han muerto muchos. Y en México, tengo que decirles que se han muerto personas que no forman parte de las poblaciones específicas que han ocurrido en China, en Italia, en Francia o en Estados Unidos. ¿Y por qué? Por el tipo de población que tenemos nosotros. Nosotros somos un país relativamente joven, ¿sí? Entonces, las personas de edad, ¿sí? Que son las menos, tenemos poblaciones más intermedias. Entonces, aquí en México, ¿sí? Se han muerto personas de 45 a 65 años. Entonces, digo, ve la diferencia que lo que está pasando de las muertes de 65 para adelante que ocurrieron en Italia o que ocurrieron en España, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, por ahí se escuchaba también que en Australia habían sacado un antiparasitante, algo así. Digo, No, el desmiéntanme si estoy... antiparasitario ya existía, Carlitos, ya existía y se hicieron pruebas con este. Y se están haciendo pruebas con ese antiparasitario, con un antibiótico que es la acitromicina, ¿sí? Que están haciéndolo en 2, 3 días para poder eliminar por completo en 48 horas el virus, ¿no? Pero entiendo que estas pruebas todavía no se hacen Todavía en está, humanos, ¿no? no, se está empezando a hacer eso, digo, no sé cuánto vaya a tardar, no sé si realmente funciona esto, y digo, ojalá que ese RNA virus pueda ser combatido. En México ha habido una fase de negligencia total, mucha gente está encabronada porque están cerrando todos los bares, están cerrando todos los lugares, están cerrando muchas cosas de las cuales estamos, simplemente ir a comer a un lugar, a una taquería, por ejemplo, que vayas y exista gente que esté encabronada porque no le pueden servir los tacos ahí. Oye, bueno, están tomando las medidas sanitarias suficientes para poder estar entendiendo este tipo de cosas. Mira, te voy a decir que yo he estado me ha tocado cubrir en diferentes cosas, en urgencias. He estado yo no solamente me he dedicado a la medicina del deporte, también fui en mi formación como médico, que ya llevo aproximadamente de que terminé medicina, terminé en el 95, 96 terminé medicina, esto llevo casi 26 años, 24 años, ¿no? Sí, Que claro. terminé medicina, 24, 25 años que terminé medicina, y llevo 20 años de especialista, ¿no? Entonces, digo, a raíz de este tipo de cosas, empiezas a tratar de buscar, conocer, entender qué es lo que está teniendo y cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que nosotros podamos entender primero lo que es un coronavirus, ¿no? Y creo que hay unas imágenes que están preparadas, Carlitos, para que las pongas. De No hecho, sé si se han es lo que puesto. tenemos en la espalda precisamente hablando Sí, del coronavirus. el coronavirus específicamente es una familia de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado común hasta enfermedades respiratorias muy, pero muy, muy graves, ¿sí? Generalmente circulan entre animales y en humanos, porque somos
diferentes formas. Un virus como tal es un organismo inerte y la forma de coronavirus es precisamente por todo el alrededor que tiene forma de un halo de corona y ese es el nombre que se les llegó a dar a este tipo de agentes, ¿no? Específicamente, gracias a que hay una transmisión de animales a animales domésticos y después al ser humano, esto, que sería una zoonosis, es la transmisión específica que puede haber de un animal hacia un humano, eso es zoonosis, pues nosotros podemos llegar a contagiarnos de este tipo de cosas. Los causantes específicamente de esta enfermedad que nosotros estamos tratando de buscar entender, ¿sí? Son los coronavirus alfa y beta, de los cuales los más frecuentes serían el HCOV 229E, y el HCOV NL63, que son los alfa, y los beta van a ser el HCOV HKU1, que provoca el resfriado común, y el SARS-CoV-2, que precisamente ese es el virus del COVID-19, Exactamente. ¿sale? Y es el que nos está, pues, dando en la torre, ¿no? Es el que nos está teniendo ese tipo de problemas. Pero demonios, ¿cómo es qué es lo que se presenta en una persona cuando comienza a tener coronavirus o que empieza a tener esa exposición de esa enfermedad por coronavirus? Pues precisamente existe una cosa que se llama cuadro clínico. Es lo que nosotros, los médicos, revisamos específicamente y podemos entenderlo, cómo se está dando. Primero, existe una prevalencia de un 98% en lo que serían esas personas tienen fiebre, una fiebre muy, muy elevada, arriba de 39, 40 grados. ¿Sale? Oh, caray. Existe una tos específica sin expectoración, es decir, no tienes la salida de una flema como tal. A diferencia de la influenza o el resfriado común y todo, que pueden llegar a tener algún tipo de flema, ¿no? Sí, claro. Esto es en un 76% de los pacientes. Generalmente los pacientes tienen una dificultad para respirar. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué tenemos por dificultad para respirar? Pues simple y sencillamente están respirando y les cuesta trabajo meter aire por lo que serían sus fosas nasales y llegar hasta lo que serían sus pulmones. Comienzan a tener dolores articulares, dolores en sus músculos. A eso lo llamamos nosotros una mialgia. ¿Es como la Puede especie haber de cuerpo cortado o más? más, son dolores en los músculos. Ok. ¿Sale? Eso es una mialgia. Puede haber fatiga, ¿sale? Que se sienten muy, muy cansados, ¿sí? Y en algunos casos puede haber vómito y puede haber diarrea. ¿Sale? Eso es en un 44% de las personas, mialgias, fatiga en un 44% y el vómito y diarrea solamente en un 10% de las personas que están padeciendo esta enfermedad. Mira. Yo no sé si tú o alguien tiene algún tipo de pregunta o situación que me puedas hacer con respecto a esto, hasta donde te lo estoy explicando, Pues Carlitos. mira, a mí me ha surgido la duda. Dicen que lavarse las manos, obviamente el jabón, rompe toda la capa de grasa que protege al virus per se. Y por ejemplo, estamos viendo en pantalla la parte de la proteína, que esa es la que le llaman la corona, que es lo que nos explicabas. Eh, Exactamente, mira, la corona es una glicoproteína. ¿Qué quiere decir eso? Que es una proteína aunada a una capa de grasa, ¿sí? Cuando nosotros nos estamos lavando con agua y jabón, esa es la mejor forma, estar haciéndolo de manera constante y evitarte algún tipo de problema con eso, ¿no? El estarte lavando de manera muy frecuente con agua y con jabón para romper esa cadena que puede llegar a existir. ¿Por qué? Porque no seguimos las mismas indicaciones que nos están dando. O sea, por ejemplo, si tienes tos, puta, pues te sigues lapando con las manos, la boca en el momento de expectorar, de sacar la saliva, ¿no? sí, Y claro. cuando sacas la saliva, por ejemplo, simplemente que le estar hablando, con eso sale 1 metro el coronavirus, cabrón. Mira. Ahora, Si también tú se dice que toses, es un sale hasta virus 4 pesado, ¿no? metros. ¿Perdón? También se dice que es un virus pesado. Pesado, pesado relativamente, ¿no? Porque hay virus que es uno de los más pesados, el coronavirus. Pero te voy a decir una cosa, realmente este coronavirus puede llegar a transmitirse por vía humano-humano, ¿eh? Es decir, pero Sí. por medio de la plática, el medio...
De un estornudo, de... Exactamente, por eso te están pidiendo que si vas a estornudar, hagas esto, cabrón, así. ¿Sale? ¿Para qué? Para que no utilices las manos y te puedas lavar y puedas utilizar algún tipo de detergente, utilizas algún tipo de jabón, que eso te va a servir de manera muy, muy frecuente, ¿no? Por eso es importante no solamente lavar las manos y tratar de buscar que no tengas contacto con muchas superficies, ¿no? Otro tema importante, mi querido doctor, que me surge una idea es, el virus puede permanecer en telas, ya hablabas de las superficies, pero puede permanecer en tela, en papel, ¿esto es cierto? Sí, claro. Te voy a decir una cosa, por ejemplo, para que tú lo sepas, ¿no? No sé si exista una imagen que creo que te mandé, pero en el aluminio puede establecerse y quedarse ahí en ese lugar de 2 a 8 horas. En unos guantes quirúrgicos como este, Ajá, pueden estar 8 horas, cabrón, ahí. 8 horas. 8 horas. En el acero, Estamos hablando de látex, ¿no? sí, en el acero pueden estar 48 horas. En la madera pueden estar 4 días. 4 días. En el cristal pueden estar 4 días. En el papel, 4 o 5 días. Y en el plástico, 5 días, cabrón. Por eso es tan importante, digo, obviamente que tuvimos contacto con una persona o estuvimos en un lugar que sigue sucediendo en México, bastante concurrido, es estar constantemente limpiando los teléfonos, también esas recomendaciones hacen. Tú tienes que limpiar tu pantalla de celular, no ponerle así el líquido y así luego limpiarla, porque le vas a dar en la madre a tu celular. Pero sí puedes estarle dando, digo, una pantalla de celular es la cosa más puerca que te puedas imaginar, Seguro. ¿eh? Hay gente que están en el baño y están jugando y le están dando al eso imagínate. Sí, claro, digo, Sí. se dice que también un teléfono celular es mucho más sucio que un retrete en sí. Sí, claro, específico, claro que sí, Carlitos, o sea, es una tontería, cabrón. O sea, digo, no sé, pero sí se tiene que estar limpiando ese tipo de cosas, te tienes que estar lavando las manos, tienes que lavar las superficies con toallas desinfectantes, por ejemplo, los objetos que estás utilizando, tus manos, el volante del automóvil donde estás yendo o donde te estás circulando el metro, no sé. Por eso están tratando de buscar ese tipo de cosas. Decían que al principio son una enfermedad de ricos, Sí, claro. pero te voy a decir una cosa, en Estados Unidos no le tomaron las medidas que debieron haber tomado. Y por eso el número de infectados es altísimo y el número de personas con defunción es altísima. No, y por ¿Sale? eso ya se convirtieron en Ajá. el país número uno a nivel mundial de contagios y de funciones, ¿no? Exactamente, digo, Italia, España, Francia, tienen también una forma. Lo que te están diciendo, mira, mucha gente está criticando a nuestras autoridades. Yo no tengo por qué criticar en absoluto a nuestras autoridades. De hecho, el secretario de Salud es un agente, un epidemiólogo sumamente preparado. A mí sí me hace un agente, digo, sumamente inteligente. Es un cuate que está llevando bien las cosas, que está haciendo las cosas y que está volviendo a alguien que está en boca de todos, ¿no? Claro. Nuestro secretario de Salud es alguien que está programando las situaciones y que esperemos que el punto más alto que pueda existir en esto van a ser aproximadamente en unas 2 semanas, 1 semana y media, en donde nosotros vamos a poder llegar a entender realmente el pico máximo de esto. Yo entiendo mucho que tenemos personas que están viviendo al día, ¿no? O sea, que su trabajo debe ser diario, diario, trabajando, haciendo, vendiendo, teniendo y impuestos. Digo, sí, sí existen. Y es muy complicado, ¿no? Porque este tipo de personas, pues se les están dando, ¿no? Se les están haciendo. Las medidas que está haciendo nuestro gobierno, digo, creo, de manera más importante, a lo mejor existen personas que no están de acuerdo conmigo y no me importa si están de acuerdo conmigo o no, pero lo que sí sé es que el gobierno está tratando de buscar no endeudarse, porque en otra forma, con otros gobiernos, ya hubieran pedido al Fondo Monetario Internacional cantidad de dinero importante para salvar a las empresas, no solamente salvar a las empresas, sino a las pequeñas personas que están vendiendo al día, los pequeños comercios, los mercados, la gente que está vendiendo comida. Eso es lo que más se tiene que salvar, cabrón.
para mí es importantísimo, ¿no? Y que ese tipo de personas, pues proteger a los que, a los pueblitos, a la gente. Yo he visto en estacionamientos, muchos lugares, por ejemplo, de tiendas comerciales, yo iba a decir Soriana, pero no lo voy a decir. Este, no, hicieron una medida que a mí se me hace sumamente padre, que agarren y que les digan, estaban personas de la tercera edad metiendo las cosas, guardando, ¿cómo se llama? Los productos que tú comprabas y los mandaron a descansar a su casa, pero ellos les van a dar dinero, si tú les aportas una lana, ¿sí? Ellos les dan el doble de dinero para que ellos puedan mantenerse en estos días. Digo, eso se me hace sumamente loable, se me hace interesante, ¿no? Lo que están haciendo algunas empresas, Qué chingón. no Sí, sé. algunas empresas, porque otras de verdad que no se han concientizado en la parte de toda esta pandemia y obviamente hacen trabajar a la gente. Obviamente también entiendo, y como bien lo comentabas, mi querido doctor, la parte de que hay mucha gente que no se puede quedar en casa porque vive el día a día, tiene que salir a trabajar, pero obviamente lo que sí se les pide es que tengan las precauciones debidas para que no se contagien. Y pues bueno, la verdad es que sí es un tema bastante controversial. ¿Tú crees, mi querido doctor? Tenemos saludos, pero antes de que pasemos a los saludos, ¿tú crees que se deberían de tener o medidas como las vemos en España, toques de queda, que la gente no pueda salir a la calle porque la patrulla te puede hasta multar? ¿Tú crees que sea necesario ese tipo de medidas? Mira, ya lo mismo lo dijo el señor presidente de la República, dijo que esas medidas las van a evitar al máximo, igual lo dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que van a evitar ese tipo de cosas para que no se esté dando, ¿no? Pero a medida de lo posible. De hecho, por ejemplo, todavía hoy en la actualidad existen personas que están buscando a dónde demonios irme a cotorrear el viernes, el sábado, si es un bar clandestino, otro tipo de cosas, para ver qué van a hacer. Digo, ojalá que no se contagien en esos lugares. Y los que nos dedicamos a de forma con lo que sería el trabajo con la salud, pues bueno, vamos a tomar diferente tipo de medidas, ¿no? Y vamos a estar trabajando en ese tipo de cosas. Yo de repente sigo viendo pacientes, sigo viendo los pacientes que tengo de posquirúrgico, de que tuvimos que operar, que tuvimos que ver, y los sigo atendiendo, ¿no? A medida de lo que nos digan nuestras autoridades. Después, pues, ojalá que podamos hacer otro tipo de cosas, ¿no? Exactamente, pues vamos a saludos, mi querido doctor, ¿qué te parece? ¿Tú por qué no los lees? Porque no te alcanzo a escuchar a la productora. Ahorita tú escuchas. Sí, Judith Bolaños, saludos, Doc. Judith Bolaños ahí te manda saludos. saludos a la Judas. Ruth Atri, Ruth Atri saludos y abrazos virtuales. también nos manda saludos y abrazos virtuales, mi querido doctor. Saludos a mi amiga Ruth. Y pues ahí está, mi querido doctor. Digo, otra de las cosas que la verdad es que se me hace bastante estúpido de lo que estamos haciendo aquí en México es discriminar precisamente a todos nuestros médicos que están haciendo la labor de ayudarnos, de defendernos, de protegernos de esta pandemia. La parte de la discriminación a la parte de los médicos, como por ejemplo echarles Enfermeras. cloro, el estarlos molestando constantemente a nuestros médicos cuando en otros países les hacen caravanas para reconocer toda la labor que están haciendo todos nuestros médicos, ¿no? Mira, yo leí una noticia hace un día más o menos, día y medio, no me acuerdo en qué estado de la República fue, que era alguien que pertenecía al gobierno, que al momento de enterarse que él tenía coronavirus, se puso a escupirles Sí. a las enfermeras y a los doctores. Digo, eso forma parte de eso se le llama pendejismo, cabrón. O sea, Sí, él es el per se ser imbécil, cabrón, porque esas personas están tratando, digo, tengo compañeros que están en urgencias, tengo compañeros que están trabajando en hospitales a marchas forzadas, internistas, neumólogos, epidemiólogos, gente que ha estado trabajando en ese tipo de cosas, y mucha gente piensa que estos son vacaciones, cabrón. sí, Entonces, exacto. pues no son vacaciones, cabrón. O sea, tenemos que estar nosotros cuidándonos y tratando de cuidar a nuestros
personas adultos mayores, porque eso va a ser importantísimo. Y solamente lo van a entender, ¿sabes cuándo, Carlitos? Cuando ellos Y eso mismos es lo les que te estaba suceda. diciendo de los imbéciles, esos que estaban diciendo que era más fácil sacarte la lotería Sí, sí, claro. que te diera coronavirus, güey. No mames, güey. O sea, ¿sabes cuándo se va a dar cuenta esa persona? El día que tenga una familia, su padre, su madre, su abuelo, su tío, su primo, no sé quién, cabrón. Sí, Pero que exactamente, digo, lo llega a un venimos, pinche hospital, que llega a un hospital y que se dé cuenta que no existe un respirador, cabrón, y que no hay quien entubarlo, y que esa persona yo he visto placas de rayos X de personas con coronavirus, yo las he visto así, y te puedo decir que quedan totalmente afectados de sus vías respiratorias, sus pulmones quedan hechos mierda, güey, seguro. por el coronavirus. Entonces, digo, si no sabes realmente, o que te pongas a decir una idiotez como que no pasa nada, nada más tienes que guardarte 14 días y ya se te quita el Y ya pinche estás, padecimiento, no ¿no? seas Sí, claro. pendejo, no se trata nada más de eso, porque te vuelves portador, hijo. Sí, exacto. Y muchos he Sí, y sí, escuchado, mi querido doctor, y desmiénteme si estoy diciendo una tontería, muchos he escuchado que no te vuelves inmune. Es decir, si ya fuiste y se ha visto en estudios que si ya fuiste portador del coronavirus, te puedes volver a enfermar. Entonces, sí, no claro, es que te dé una sí, vez y otra vez y ya eres inmune, no. Esto te puede dar eh, te, tantas veces como te contagies, ¿no? te voy a decir una cosa, es lo que está ocurriendo ahorita en China. En China ya salieron de la fase de pico máximo, y en la actualidad, ahorita lo que hay una reincidencia del padecimiento, Sí, sí, sí. de los pacientes que tuvieron eso, ¿no? Entonces, digo, está muy cabrón, Sí, no, está digo, muy, y regresando a la parte del tipo de gente que nos estamos enfrentando, el quemar una clínica, mi querido doctor, o sea, he visto o vi un video por ahí de que unos estúpidos llegaron a quemar una Monterrey creo clínica que porque fue. ahí estaban atendiendo a personas con coronavirus. Si de por sí, como bien lo comentas, no tenemos el equipo adecuado, los hospitales adecuados para atender a tanta gente afectada por el coronavirus, todavía nos atrevemos a hacer la estupidez de ir a quemar una clínica, ¿no? Sí, y de verdad, mira, yo lo que les digo a esas personas que no tienen, que no tienen ni tantita grado de inteligencia, que de verdad, por favor, se pongan a leer bien cosas, que se pongan a entender diferentes tipos de situaciones, ¿no? Que les van a servir de referencia. O sea, esto que está pasando es una crisis mundial. Esto que está pasando es una crisis muy, muy importante, y esto nos está llevando a poder entender diferentes cosas. O sea, el primero, la convivencia que puedes llegar a tener con tu familia, con tu gente, con tus cosas. Digo, no es sencillo, Carlitos. Sí, claro, la verdad es que es un evento sin precedentes. De repente el estarnos enterando por redes sociales de muchas cosas, hay muchas fake news, hay mucha basura que de repente nos arrojan por internet, pero como bien lo comentas, hay que estar informados de fuentes oficiales de lo que está sucediendo, el cómo prevenir toda esta pandemia y pues bueno, estar preparados precisamente para un evento como esto. Como bien lo comentabas, mi querido doctor, nosotros venimos diciéndolo desde hace varios programas, de que de repente nosotros no nos queremos enterar de que esto sea verdad, porque en el momento que nos enteremos es porque ya lo estamos viviendo de cerca, con un familiar, como bien lo comentas, mi querido doctor, o por carne propia, ¿me explico? Entonces, la verdad es que hay que tomar las medidas necesarias a toda la gente que está en casa. Intente no salir más que para cosas necesarias, y para toda la gente que realmente no puede dejar de salir a la calle, pues obviamente que sí tome las medidas necesarias que nos están recomendando la Secretaría de Salud, obviamente las fuentes oficiales, que tomemos la medida de todo esto, ¿no? Mira, porque hay gente que dice, bueno, pero dime tú, ¿cuántas personas con coronavirus conoces, güey? ¿Realmente conoces a alguien que haya padecido de eso? O sea, dime, porque Es que no lo vi un quieres, o sea, comentario, realmente no lo quieres conocer. vi un comentario bastante superficial de una persona que estaba diciendo, digo, ¿tú crees conocer 180 personas? De esas 180, digo, güey, no mames, o sea, ¿sabes cuántas personas conozco yo?
¿Sabes cuántas personas llego a conocer? Digo, yo me dedico a dar conferencias, me dedico a dar seminarios, me dedico a dar cursos, soy maestro de licenciatura, de posgrado. Digo, conozco a muchísima gente, pero muchísima Claro. gente. Y te voy a decir algo, que exalumnos míos, gente que ha tomado seminarios, cursos, cosas, a ese punto, tenemos que declarar específicamente que esto que se nos está pasando, esto que estaba sucediendo, es una alarma muy importante. ¿Por qué? Porque yo sí conozco personas que tienen coronavirus. Y personas Fíjate. que son mis amigos, o que mi amigo, por ejemplo, su hijo tiene coronavirus, o que la suegra de su hijo tiene coronavirus, o un amiguísimo mío que tuvo coronavirus o que lo está padeciendo o está saliendo de esos. Digo, hay personas, amigos míos, que están sucediendo cosas. Y para eso precisamente tenemos que detectar diferente tipo de poblaciones que son poblaciones de riesgo. Digo, una persona que tiene coronavirus y que padece, por ejemplo, hay 3 grupos de riesgo en específico que nosotros debemos de ponerle interés a esto, ¿no? Porque tenemos una vía de transmisión de esta enfermedad. El coronavirus va a tener un periodo de incubación de 5 a 9 días, puede extenderse hasta 14 días y va a tener, como les estaba diciendo, fiebre, tos seca, dificultad respiratoria y llegan a tener uno de los problemas importantes que es la odinofagia, es decir, les cuesta trabajo y les duele pasar alimentos, ¿no? Ok. Y tienen molestias gastrointestinales. Pueden ser leves, pueden irse gradualmente hasta tener una diarrea como tal, pueden irse complicando, pero la manera de transmisión de esto puede ser por las gotas al estar hablando, ¿sí? Al hablar, al toser, que puede llegar a tener hasta más o menos 1 metro de distancia, por diferente combinación, por los aerosoles, cuando se hacen las pruebas en específico, en este caso las personas que estamos, o que están trabajando en el tomar las muestras y hacer ese tipo de cosas, como sería una intubación, una reanimación cardiopulmonar o ese tipo de cosas, pueden contagiarse de coronavirus o por contacto directo con el paciente en superficies inertes contaminadas, que eso se llaman fomites, como puede ser una mesa, como puede ser una silla, como puede ser, en donde se tengan ese tipo de cosas, ¿no? Y sí es cierto, el 92% de los pacientes que tienen coronavirus pueden llegar a no tener problemas y pueden llegar a tener eso, pero si eres ese 8%, ese 9% que desarrolla un cuadro grave, digo, no hay un sistema de salud que pueda llegar a poder atender a todas y cada una de esas personas. Somos un chingo. Sí, claro. En México somos muchísimas personas. Imagínate tú que de ese número, el 9% de las personas se enfermen de coronavirus, hijo. Sí, No, 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 no. no. O sea, sí es verdad que los cuadros, en niños casi no encuentras diferente tipo de enfermedades, ¿no? Y en unos datos de alarma que puedes llegar a tener, ya vimos los síntomas, ya vimos los signos, y puede haber una dificultad respiratoria, aumenta una hipotensión arterial y una saturación de oxígeno que nosotros lo medimos, es menor al 90%, ¿no? Entonces, puede haber estados de choque, puede haber alteraciones en el estado de conciencia. Esas personas son las que tienen que ir a un segundo o un tercer nivel para ser atendidas, güey, porque de verdad, de verdad, de verdad, ojalá que nosotros no lleguemos a eso. Sí, Y claro. te Digo, juro que sí vamos a llegar, o sea, por desgracia, sí vamos a llegar. sí, Y va lamentablemente a ser sí. terrible. Pues bueno, tú tomabas la parte y retomando, o decías la parte de los niños. Pero también es cierto que son portadores activos del coronavirus y Pueden ser. puedes estar contagiando a la demás gente, ¿no? Ha habido personas, por ejemplo, mamás que se han enfermado de coronavirus y su hijo salió de la enfermedad, y se murieron esa señora. Sí, 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 sí. Ahora, yo te voy a decir una cosa, personas que tienen una enfermedad crónico-degenerativa, llámalo hipertensión, diabetes, enfermedades metabólicas, enfermedades que estén inmunosuprimidos, por ejemplo, por una enfermedad que les dieron medicamento para cáncer, que están cursando con SIDA, Sí, claro. con VIH, son VIH positivos y están tomando medicamentos para regular sus defensas y ese tipo, y las disminuyen por completo, son pacientes que tienen un grupo de población importante, ¿no? Pacientes añosos, arriba de 65 años. Niños que sean menores de 2 años, también es importante de que
estarlos cuidando, ¿no? Los viejitos, Sí, gente claro. que, sí, por eso, un riesgo de población número 2 son aquellas personas que están guardadas en un asilo, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. O confinados en un lugar, güey. O, por ejemplo, que están en un lugar en donde los están cuidando, gente que vive en la calle, o gente, digo, hay que ver ese tipo de poblaciones que son de riesgo y entenderlas. Nosotros como médicos, nosotros estamos haciendo una serie de estudios, estamos haciendo una serie de cosas, ya diferente tipo de laboratorios están haciendo las pruebas a nivel privado, pero sí salen muy caras, o sea, digo, o sea, no es fácil pagar 3,500 pesos, que es lo que cuesta una prueba de coronavirus, ¿no? Y digo, Eso cuesta. se va incrementando porque primero te hacen, entiendo que te hacen una prueba de H1N1 y posterior a esto te hacen la prueba de coronavirus. Es decir, se van juntando todos los costos de cada una de las pruebas y ya te vas gastando 8,000, 10,000 pesos. Digo, no quiero pensar cuánto es lo que se puede llegar a gastar uno, ¿no? Pero lo que sí te digo es que existen muchas cosas alrededor de esto que estamos teniendo y estamos viendo. Yo espero que esto que estoy hablando, de hecho que les estoy diciendo, de hecho es de esto que estamos haciendo en un programa, pueda llegar a servirnos, ¿no? Para poder entender, ojalá que yo tenga la facultad para poder mostrar y enseñar ese tipo de cosas, ¿no, Carlitos? No, pues la verdad es que yo estoy muy agradecido, mi querido doctor, que te hayas tomado el tiempo para que nos hayas ilustrado a toda la gente de la pelota MX, el escuchar todas estas cosas que hemos aprendido el día de hoy. Y pues de verdad que te agradezco muchísimo todo este tiempo que te tomaste para con nosotros. Digo, a mí, tú sabes perfectamente bien que yo estoy comprometido al 100% con el proyecto que significa la pelota. Digo, yo no sé si yo soy una persona que me conozcan en todos lados, digo, no lo sé, y al final de cuentas no me interesa eso, porque eso no forma parte de mi vida diaria, pero sí, estoy comprometido conmigo mismo para poder ayudar y para poder entender y para poder hacer otro tipo de cosas, Carlitos. Entonces, ojalá, ojalá que todo esto nos sirva y que podamos entender que esto que estamos viviendo puede ser una crisis muy, muy cabrona, de verdad. ¿Qué se espera para la etapa 3, mi querido doctor del coronavirus? La etapa 3 que va a ser en 2 semanas aproximadamente, me estoy esperando que los contagios va a aumentar al doble, güey, Ah, el caray. número de contagios, güey. Y que ojalá que no, que ojalá me esté equivocando y va a ser al doble o al triple, porque va a ser de manera exponencial, güey. Y ojalá que no nos pase como les pasó en España o les pasó en Estados Unidos, güey. Que día a Está, día es estar subiendo los contagios al doble, al doble, al doble cada día. sí, y el número de pacientes que se murieron o que tuvieron esa enfermedad. No sé, es que la gente no llega a entender eso, Carlitos, que estamos viviendo un problema de salud importantísimo, pero importantísimo. De por sí a nosotros, como personas, nos olvidamos de diferentes cosas. Nos olvidamos de alimentarnos bien, nos olvidamos de llevar un programa de adecuación física, que no hacemos ejercicio, que nos olvidamos de hacer esto, nos olvidamos de todo, Sí, claro. ¿sí? Pero también debemos de entender, ¿sí? Que lo que está sucediendo en nuestra vida, lo que está sucediendo en esto, tiene que ser muy importante. Digo, si te vale madre tu vida, pues que te valga a ti, cabrón. Sí, claro. Pero no expongas a tu A familia, tu no expongas familia. a tu gente, a la gente que es querida por ti, cabrón. O sea, de verdad, a mí me indigna pensar que ese tipo de cosas. Gracias a mi trabajo, gracias a las cosas que yo he estado haciendo. De hecho, por ejemplo, teníamos
a final de mes 24, 25, 26 un congreso, el Congreso Internacional de Medicina del Deporte en el boxeo, y tuvimos que aplazarlo Sí, claro. porque está pasando esto, ¿no? La gran fortuna es que hablé ya con la gente de la delegación Benito Juárez, hablé con las personas que están teniendo, que están habiendo eso. Parece que vamos a tener el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo, parece que vamos a tener el apoyo de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte, va a tener puntos por el Consejo Nacional de Medicina del Deporte, por la Asociación Médica que yo presido. Entonces, vamos a poderlo hacer, quizá en noviembre, no sé cuándo, ¿no? Ahorita lo más importante es tratar de buscar salir de esta crisis. Es cuidarnos y ¿Cuándo? obviamente cuidar a nuestra familia, ¿no? Mira, y a lo mejor me vas a decir, ¿cuántas semanas estás esperando que sea esto, güey? Espérate, güey, Sí, porque no importa, estamos o sea, realmente hablando, no importa. estamos hablando de que esto no se va a solucionar, sino hasta después de junio. Sí, seguro. Y todavía después, güey, vamos a andar con la incertidumbre si todavía hay gente contagiada. Es decir, cuando ya regresemos a nuestras actividades normales, vamos a andar con la incertidumbre de que todavía vamos a estar cuidándonos, o eso espero, al menos así lo quiero ver yo, que todavía nos estemos cuidando de un contagio posterior. Sí, sí, y espero que todo lo que es la utilización, porque mucha gente, digo, yo he escuchado cada pinche historia más tonta que tiene que ver con que es que esto no es cierto, es que esto está mal, es que esto, digo, esto es una conspiración, esto, digo, Esto es a nivel político, esto le conviene al sí, güey, es una gobierno, crisis que, güey, esto es un o sea, invento, ¿no? olvídate de eso, cabrón. Sí, claro. Olvídate de eso, güey. O sea, no es que se haya aparecido el monstruo de la Laguna Negra y que se le dio en la madre. O sea, no, esto existe y es un pinche microbicho que está latiendo y está haciendo que nosotros nos enfermemos, güey. O Sí, sea, claro. digo, de hecho, por ejemplo, una gente, no, pues es nada más una gripe fuerte, no mames, o sea, ¿te ha dado una gripe fuerte? ¿Realmente te ha dado una gripe fuerte que se complica en neumonía? Que no sabes, no te puedes ni parar, que te duele respirar, que te duelen los tiros, ¿sí o no? A mí sí, a mí sí, y te digo, duele y duele bien Sí, cabrón. sí, 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 claro. Sí, ¿Te no, y de acuerdas verdad cuando estaba yo que afónico a principios de este año? ¿Cómo me encontraba? Y que sí, me la pasé claro. todo un mes mal, Sí, güey. o sea, güey, Sí, 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 no es cualquier imagínate eso, güey. cosa. La verdad es que no es cualquier cosa. Y bueno, digo, así es. Y ojalá que esto que estamos hablando y que estamos haciendo les sirva a las demás personas. Compártanlo, opinen. Digo, pueden decirme, soy loco, soy pendejo, tengo mil situaciones. Sí, digo, estoy mal, a lo mejor, güey, a lo mejor estoy bien, a lo mejor estoy informado, güey. Pero lo que sí no está bien es que si no eres médico, si no eres enfermera, si no eres personal Claro, sanitario, te pongas a emitir opiniones, claro, ¿sí? Que no entiendes desde el punto de vista epidemiológico o desde el claro. punto de vista salud-enfermedad o que ni siquiera sepas cuáles son los signos y síntomas que tienes en esta enfermedad, porque no los identificas, güey. Exactamente, exactamente, mi Sí. querido doctor. Entonces, digo, así es, ¿no? Ojalá que podamos seguir haciendo esto, vamos a estar hablando, vamos a seguir entendiendo este tipo de cosas y, y no sé cómo, de qué manera en 15 días vamos a estar comunicados y vamos a estar haciendo, porque ya se va a cumplir un año que estamos haciendo en consulta con el doctor de Guante Negro, ¿no? Exactamente, Este mi es por... querido doctor. Y pues bueno, el tiempo se pasa volando, mi querido doctor. La semana que entra, ya en 2 semanas, si no entiendo mal, mi querida producción, ya cumplimos un año con el programa de En Consulta con el doctor del Guante Negro. Y pues la verdad es que muchísimas gracias, mi querido doctor, por todo este tiempo que te tomaste. Y de verdad que ha sido totalmente un placer el haberte escuchado hablar de esto que nos aqueja durante estas pasadas semanas y por lo que vamos a vivir en los próximos días. De verdad, yo agradezco a ustedes, te agradezco a ti, agradezco a la productora Miriam, agradezco a tu chavo y agradezco a todas y cada uno de los colaboradores que tenemos en la pelota MX, que,
que podamos hacer este tipo de cosas. Digo, a la gente que nos está viendo, compártanlo, véanlo. Esto va a ser un granito de arena que podemos hacer nosotros, ¿vale? Exactamente, mi querido doctor. Y pues bueno, el día de hoy le gusta a quien le guste, le lata a quien le lata. Hoy tuvimos programa, mi querido doctor. Hoy tuvimos programa, mi querido Carlitos. Muchas gracias a todos y cada uno de los de la Pelota MX. Muchas gracias a la gente que nos estuvo sintonizando, que estuvo viendo esto. Gracias a ustedes por estarnos viendo. Pues mi querido doctor, un verdadero abrazo. La producción te manda también un abrazo bastante fuerte allá a la distancia. Y pues bueno, nos estaremos viendo, espero yo que dentro de 15 días para seguir hablando de cómo estamos en aquellos momentos en esta pandemia. Sí, y esperemos que podamos seguir colaborando y poder ir haciendo cosas, ¿no? A veces digo, la verdad es que yo tengo un espíritu aventurero y vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Pues ahí está, mi querido doctor. Nosotros nos despedimos. La verdad es que ha sido un rato bastante agradable el estarnos enterando de muchas cosas que realmente desconocemos. Como bien lo dices, mi querido doctor, no somos especialistas en esto, y de repente nos ponemos a dar opiniones que no nos corresponden y empezamos a hablar estupideces que la verdad es que no sabemos ni de qué estamos hablando. Y para eso están los especialistas, para eso está la información, para eso está el internet, si lo utilizamos correctamente, pues ahí está toda la información, simplemente hay que informarnos y no estar hablando estupideces, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y ojalá que podamos llegar a entender que esto es serio, es muy serio. Vale, les agradezco a todos ustedes y ojalá que haya servido un poquito esto, ¿vale? Pues ahí está, mi querido Cuídense doctor. y nos vemos pronto. Ahí está. Hasta luego. Cuídense.